Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Aquila. Estamos inmersos en la Semana de la Concienciación del Autismo y precisamente nuestro colegio es un centro preferente de alumnado TEA. Para hablar de este tema que es muy interesante y muy desconocido porque mucha gente no sabe lo que es el autismo y muchas familias demandan información, tenemos con nosotros a Miriam. Buenas tardes, Fernando. Y a Julián. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, Miriam, tú eres profesora del aula Luna, que es el aula TEA. Y tú, Julián, llevas un montón de años en primaria y por tu clase se han pasado varios alumnos con autismo. Sí, así es. Así que, bueno, vosotros sois las personas ideales para tener esta charla esta tarde. Vamos a ver, ¿qué es el autismo? Bueno, pues el autismo es verdad que decías es algo desconocido. Yo creo que cada vez más, ¿no?, está en nuestra realidad, en el día a día. O sea, que es algo ya cada vez que tenemos más cerca, ¿no? Pero bueno, aún así nunca está de más hacer este tipo de sensibilización y explicar. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta pues básicamente a las áreas de la comunicación, de la interacción social, tienen patrones de intereses restringidos y algunas características ahí peculiares o diferentes al resto, y que como centro y como entorno en general tenemos la responsabilidad de adaptarnos y de ofrecerles las oportunidades que se merecen. Tú eres la profesora del aula Luna. ¿Qué se hace en tu aula TEA? Bueno, en el cole tenemos dos aulas. Aula Estrella, que lleva más tiempo que Aula Luna. Aula Estrella abrió en 2017 y 2 años más tarde llegó Aula Luna. Entonces, bueno, en las dos aulas se trabaja de manera conjunta y coordinada y son recursos a nivel educativo de apoyo extenso y especializado donde se ofrece a estos alumnos pues las oportunidades que necesitan para acceder al entorno escolar, ¿vale? Entonces, en el aula de apoyo, además de trabajar de forma individualizada con los alumnos, hacemos un trabajo a nivel pues, de toda la comunidad educativa. Colaboramos con el resto de profesores y trabajamos pues, con todas las personas que formamos el Colegio Aquila, pues con el departamento de administración, con cocina. Al final intentamos pues, que la familia Aquila crezca y entendamos la inclusión de esta forma tan guay, que desde las aulas yo creo que al final hemos entendido y poquito a poco vamos pues, consiguiendo cosas muy chulas. Para quien no esté familiarizado con el aula Estrella ni el aula Luna, vamos a ver, un alumno con autismo, ¿está todo el día, toda la jornada escolar en el aula, en una de estas aulas? No, al final las aulas son un recurso, ¿no?, de apoyo, es un recurso de centro, pero están dentro de un centro ordinario. Entonces, al final lo que se pretende, el objetivo general de las aulas TEA es que los alumnos consigan integrarse en su aula de referencia pues, el mayor tiempo posible de la jornada. En función de las necesidades de los alumnos, pues pasan más o menos tiempo en el aula de apoyo. No solo trabajamos dentro del aula de apoyo, sino que también hacemos intervenciones en otros contextos. En el aula de referencia, en los patios, con los programas de patios y en comedor, ¿no?, en las excursiones. Al final vamos acompañándolos en cada situación que se presenta en el día a día. Entonces las horas van en función de las necesidades que presenta cada alumno. O sea, que se tiende a que esté el máximo de tiempo posible con sus compañeros de la clase que le toca y bueno, hay algún tiempo que está en el aula Luna o en el aula Estrella y otros momentos en los que vosotros le acompañáis. Eso es, y hay otros momentos también que los profes pues también les dotamos de herramientas, materiales, recursos para poder trabajar con los alumnos en caso de que lo necesiten y ellos son los que hacen ese acompañamiento sin nuestro apoyo. Julián, ¿cómo notas, pues no sé, pensando en alguno de los chicos o chicas, ¿no?, que han pasado por tus clases, del principio de curso, por ejemplo, por así decir, ¿no?, al final de curso, ¿cómo tú notas una evolución? ¿Tú notas cuando vienen de una de estas aulas? ¿Tú notas
pues eso, por así decirlo, la mano de las profesoras de estas aulas? Sí, claro, por supuesto que se nota y en primer lugar hay que reconocer y valorar el trabajo que se hace tanto desde Estrella como desde Luna, porque a nosotros los profes también nos suponen una ayuda muy grande, para los niños por supuesto, pero para nosotros también. Esa evolución es constante y progresiva durante todo el curso. Si lo valoramos dentro de un curso escolar, la evolución que va desarrollando los niños y niñas es constante y continua y se ve mucho el progreso, que no ya solo a nivel de contenidos, a nivel académico, sino en sus relaciones sociales, en cómo se relacionan fuera del aula, cómo son capaces de rebatirte cosas, de explicarlas, son capaces de hacer muchas cosas que en un primer lugar, incluso a veces cuando lo valorábamos y nos reunimos con Aula Luna, con Aula Estrella, pensábamos que igual era una meta que podía ser incluso imposible, que no íbamos a conseguirla. Y ellos mismos, con ese desarrollo que realizan, acaban consiguiéndola. Me gustaría hablar de algunos mitos que hay en relación de... Claro, pues la gente en su desconocimiento, pues eso, va creciendo el mito de cómo es un alumno con el espectro, ¿no? Pues eso, niños que están en un rincón, que todo les molesta, que de repente empiezan a gritar. Y no es verdad, no todos son así, ¿no? No sé, cuéntanos cómo es... Bueno, es que además hay muchos tipos de autismo. Yo creo que eso es lo principal también, que tenemos que partir de que no hay un patrón establecido. Claro, eso es. Partiendo de ese que patrón no existe y que cada uno es diferente, a partir de ahí ya sí que hay muchos mitos que probablemente de oídas relacionamos y no son ciertos. El mayor mito, yo creo, un poco en relación es el generalizar, porque ciertamente pues hay alumnos con autismo que rechazan el contacto físico, pero no es algo generalizado. O sea, al final yo creo que el error de estos mitos está en cuando lo hacemos como que lo extendemos a todos y generalizamos, ¿no?, esas ideas. Sí. Hay alumnos que sí, pues igual que el resto, y hay alumnos que no. Claro, de hecho, bueno, es que necesitan una atención y un cariño muy personalizado, cada uno de ellos. A ver, yo creo que eso todos los alumnos, ¿no? Sí. Sí que es verdad que a lo mejor en nuestro caso, pues la forma de acceder a ellos a veces tiene que ser diferente. Por esto que hablábamos, ¿no? A lo mejor, pues, a nuestros alumnos o no puedes acceder a ellos a través de una broma porque a lo mejor no la va a comprender, entonces ese acercamiento, pues, no va a ser éxito. Al final yo creo que está más en la forma de llegar a ellos. El cariño, pues, al final yo creo que cuando trabajamos con alumnos sale espontáneo. Sí, va la dentro. Falta de sensibilidad es otro mito que también enseguida se te desmonta porque ves que es todo lo contrario, que claro que hay casos concretos, pero en ese caso no es así, que se va viendo y en el día a día se va demostrando y lo vamos observando. Muy bien, desmontados algunos de los mitos, a mí hay una cosa que siempre me apasiona del alumnado TEA, que es las grandes capacidades que tiene, que ese es otro de los mitos, que a veces decían, no, es que no, antes se les trataba como se les hacía de menos, como que no eran capaces, y ahí quería yo llegar, que sin embargo los vemos en clase y oye, que es que no solo siguen con toda normalidad el progreso natural de la clase, sino que hay ambientes en los que, bueno, yo no soy profesor, pero me imagino que destacarán, ¿no? Que destacan también, sí. Hay situaciones en las que perfectamente pueden destacar, estar al nivel del resto de la clase o estar incluso por encima de la media. Y hay en áreas o en ámbitos concretos que perfectamente pueden destacar sin ningún tipo de problemas. Hay padres que tienen miedo, si os da este caso, de que, bueno, igual esta pregunta está más dirigida a ti, que digan, joder, pues ya nos ha tocado un niño con autismo en la clase de nuestro hijo, ahora va a retrasar el ritmo de la clase, ahora nuestro hijo... ¿Eso pasa? Por suerte, y yo hablo en mi caso en particular, no ha ocurrido, no me lo han transmitido. Y la verdad que es cierto que los adultos probablemente prejuzguemos o podamos tener prejuicios en ese aspecto, pero al contrario que los niños, que directamente lo toman como algo totalmente normal, no lo ven como algo, ven como una necesidad más que dentro del aula, como puede ser cualquiera de otro tipo, que no, al contrario, no es un niño o una niña más dentro del aula y en ese aspecto hay total normalidad. De hecho, bueno, yo lo que veo es que
en la clase donde hay un alumno con autismo, el resto de compañeros sí que tienen esa sensibilidad y como que atienden, bueno, yo creo que eso es algo general del colegio, que cada alumno que haya con una necesidad, el resto de compañeros están educados para atender, para ser más sensibles a esa necesidad. Empatizan mucho con ellos también. Yo creo que también hay pues valorar el trabajo de todos los compañeros, ¿no? Que trabajan en todas las etapas del trabajo que se hace, porque al final los alumnos y los niños en general, ¿no? Imitan lo que ven. Al final, cuando los compañeros vienen a las aulas a saludarnos o nos ven por el pasillo y nos tratan como a uno más, porque es así, los alumnos pues les siguen. Ese trabajo, yo creo, de sensibilización que se hace diariamente, no solo esta semana o no solo en días puntuales, sino continuo, el respeto que nos tienen, el cariño, no sé, o sea, ese trato, ese buen trato, al final se lo transmiten a sus alumnos y de los niños nace solo. A ver, es muy enternecedor ver cómo se tratan los alumnos entre ellos. O sea, sobre todo en primaria. Luego igual en la ESO ya es más difícil con la adolescencia, ¿no? Ver esos detalles de eso, de cómo empatizan los unos con los otros, que seguro que también, pero quizás a mí me resulta más difícil verlo. Pero en primaria la verdad que sí, que da gusto verles. Y quería preguntarte, ¿cómo son ellos todos juntos en el aula Luna? Porque hay momentos en los que coinciden. Sí, claro, hay varias sesiones que coinciden, tanto los alumnos de Estrella en Aula Estrella como los alumnos de Luna en Aula Luna, y ahora estamos también haciendo actividades un poco más conjuntas y juntando pues, a los alumnos de ambas aulas, y muy bien, la verdad que ya se conocen desde hace muchos años, claro. Entonces, es muy bonito verles juntos, ver cómo se entienden y cómo entienden pues las necesidades del otro o los retos que, ¿no? Es muy guay. Yo he visto detalles muy bonitos pues eso, de uno cómo cuida al otro, o de la amistad, o de ver que están bien entre ellos. Sobre todo también, o sea, todo es bonito, ¿no? El ver ese cariño que se tienen. Al final conviven y pasan mucho tiempo juntos y han pasado y van a pasar. Pero sobre todo a mí me llama la atención el cómo se apoyan. Al final, cómo tiran de las fortalezas de uno en momentos, pues que hay momentos más complicados en el día a día, y cómo se apoyan, cómo se hacen unos a otros reflexionar y volver a la calma. Yo qué sé, ¿qué te voy a contar? Es que es para vivir. Es para verlo, es para verlo. Sí. La verdad es que sí, les ves y aprendes de ellos y tienes la capacidad de hacerte mejor persona. Bueno, en vuestras aulas, en el aula Estrella y en el aula Luna, la verdad es que entras y son aulas muy especiales, son muy chulas. Tenéis una cantidad de recursos, todo eso, bueno, yo a veces os pregunto, digo, ¿pero eso lo has visto en internet? ¿Lo has buscado? No, se me ha ocurrido porque, ¿no? O sea, a mí me llama la atención, pues igual de ver la necesidad de un alumno en concreto y dices, vamos a hacer que para aprender, pues, no sé, a multiplicar o a sumar o las tildes, ¿no? La ortografía. Pues vamos a hacer por aquí, por allá. No sé, yo quiero que nos cuentes un poco, que nos hables de los recursos que tenéis. Pues a ver, al final yo creo que el tener tan poquitos alumnos es básicamente por darnos pie a tener esos ratos y esa mirada personalizable a cada uno, el conocerles, el saber cómo, ya sabemos, muchas veces lo hablamos entre nosotras, ¿no? Esto mal, esto ya sé que no va a funcionar, o al contrario, eso para no sé quién súper... Ya los conocemos mucho, entre nosotras también nos compartimos muchos recursos, a lo mejor modificas algo de tu compañera para ajustarlo a tu alumno y ya es el éxito asegurado. Entonces yo creo que al final eso es tiempo, el observarles mucho porque es imprescindible con ellos, el escucharles, también
el estar con los profes y que nos transmitan las necesidades, que es como una parte súper importante de y ver esos recursos nos los transmiten también a nosotros, porque mucho tiempo del que pasan los niños es en aula. Claro. Entonces, esos recursos a nosotros nos hacen muchas veces un mundo, porque no tenemos la capacidad, a lo mejor, de enfocar o su punto de vista sobre cómo podemos mejorar en un aspecto en concreto, y gracias a esos recursos que nos aportan, pues nos facilitan mucho la labor. Ellos nos dan un poco la clave del qué quieren trabajar y nosotras lo adaptamos y vemos pues ese cómo lo podemos trabajar, ¿no? Allá para cada uno. Como siempre, de nuevo, la comunicación es fundamental entre el profesor y o sea, el tutor y vosotros, profesores especializados. Claro, os compartís, pues eso, lo que tú decías. Mira, hay que incidir aquí. Pues hazlo de esta manera. Es que cualquier detalle, pues por ejemplo, yo que trabajo mano a mano con Julián por uno de los alumnos, cualquier detalle que él observa en el aula y nos transmite a nosotras. Y que puede ser que en el aula se dé y que en Luna no, o al contrario, o que en Luna produzca y en clase no. Entonces, esa comunicación es muy necesaria. ¿Cómo ves al resto de los alumnos que ellos aprenden, sacan beneficio de tener, porque hay muchos beneficios de tener a un alumno con TEA en una clase? Sí, claro que los hay, y que repercute de una manera positiva. Partiendo, claro está, de que hay situaciones complicadas y difíciles y que son niños de primaria, al fin y al cabo, que hay muchas cosas que a lo mejor puede ser que no las entiendan y hay que explicárselas, o algunas reacciones y demás, pero a partir de ahí sí que tienen una facilidad y, lo que hablábamos antes, una empatía hacia los alumnos que luego les repercute de manera positiva en su organización, en la propia empatía, en cómo reaccionar ante diferentes situaciones, en ver y valorar la realidad de una manera distinta. Eso también nos pasa a los alumnos, a los profes, que probablemente nos podemos formar un montón, podemos leer mucho, pero hasta que no lo vivimos y no estamos en el aula, no somos capaces de valorar y realmente discernir lo que estamos viviendo. Entonces a los alumnos les pasa igual, y ellos, que son súper pequeños, pero son capaces de relacionar mucho eso, tienen muchos aspectos positivos que a ellos les ayudan. Sí, no, la verdad que en el aspecto de aprender a vivir bien la diversidad, nuestro alumnado nos lleva años luz, yo creo, quizás de lo que hayamos podido vivir nosotros a su edad. Es una suerte de cómo lo vivimos aquí en el colegio. Bueno, antes hablábamos de la importancia de la comunicación entre el tutor y el profesor especializado. Y también es importantísima la comunicación con las familias, ¿verdad? Totalmente. Con las familias es pues clave. Al final decimos siempre que somos como un triángulo, ¿no? Cole, familia, terapias externas. Somos por los 3 focos de intervención con el alumno y las 3 patitas que tenemos que ir en total coordinación. Entonces, hablamos muy a menudo con ellas, estamos en contacto pues por email y siempre juntos. Tanto los tutores del aula de referencia como las profesionales del aula TEA, pues vamos a ir todos a una. Y bueno, tenemos un reto a la vista para el año que viene, ¿verdad? Que vamos a tener un aula más. Un aula más. ¿Cómo se va a llamar? Julián. Yo no soy la persona indicada para decirlo. No sé si estamos desvelando un secreto. No, ¿no? Sí, yo creo que no, que además estamos bien orgullosos. Venga, Julián. Bueno, la nueva aula se llamará Aula Sol. Claro, no podía tener otro nombre. No podía tener otro nombre. Había alguna propuesta más, pero yo creo que ese es el nombre perfecto. Así que nada. Para completar el tándem. Bueno, podríamos seguir hablando media hora más, porque la verdad es que es un tema muy interesante que a nosotros como centro nos implica muchísimo. Pero bueno, hasta aquí es el tiempo que tenemos. Y nada, y agradeceros porque, bueno, a vosotros y a todos los que formamos parte del Colegio Aquila, porque, bueno, vosotros venís en representación de mucha gente, ¿verdad?, que está detrás apoyando este proyecto. Sí, a ver, yo por mi parte en especial, mis compañeras que vivimos día a día, pues eso, el proyecto de las aulas TEA, tanto de Luna como de Estrella, a los profes, vamos, a los que trabajan directamente ahora con nosotras.
y al resto de profes del cole, a todas las personas que forman el personal, cole. Sí, porque luego en el comedor, el personal de cocina, si es que... todo, pues es eso, al final el equipo directivo, que es un apoyo súper grande para el proyecto, a cualquier persona que nos encontramos por el pasillo, al final eso pues te anima y nos hace más grandes, así que desde aquí pues... Claro que sí, tenemos, yo creo que en el colegio Aquila tenemos todos el corazón teñido de azul y nada, además que ayer celebramos, porque hoy esto lo estamos grabando a día jueves y ayer celebramos el Día Mundial de la Concienciación. Pero bueno, que eso, lo que decimos siempre, que no es solo un día, aquí en este colegio son todos los días. Pues nada, una vez más, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta charla y bueno, nosotros nos vemos en la próxima. Hasta luego.